Vamos allá. Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más sísmicos de la historia, la Revolución Francesa. Pensemos en ello. Una década, solo 10 años, entre 1789 y 1799, de una agitación increíble, de un cambio radical que no solo hizo caer una monarquía, sino que literalmente redibujó el mapa político y social de Francia, y de rebote, del mundo entero. Y claro, la pregunta del millón es ¿cómo? ¿Cómo una nación entera se levanta, derroca a su rey y le da la vuelta a todo? ¿Qué tiene que pasar para que un sistema que lleva siglos en pie se venga abajo en apenas 10 años? Bueno, para entenderlo tenemos que ver cómo era la Francia de antes, la Francia prerrevolucionaria. Imaginemos la escena. Antes de que todo estallara, Francia era un auténtico polvorín. La sociedad funcionaba según lo que se conoce como el antiguo régimen. ¿Y qué era eso? Pues básicamente un sistema con una desigualdad social tremenda, muy arraigada. A ver, vamos a desgranar esto un poco. La estructura social era de locos, súper rígida. Si miramos los números, es que es alucinante. El 97% de la gente, casi todo el mundo, formaba parte del llamado Tercer Estamento. ¿Y el 3% que quedaba? Pues el clero y la nobleza, que eran los que cortaban todo el bacalao, los que tenían todo el poder. Y aquí viene la clave de todo, el meollo de la cuestión. El clero y la nobleza, o sea, el primer y el segundo estamento, no es que solo tuvieran el poder político y las tierras, no, es que, además, no pagaban impuestos, nada, cero. Así que, ¿quién pagaba la fiesta? Pues el 97%, claro. Toda la carga financiera del reino caía sobre los hombros del tercer estamento, y ahí entraba todo el mundo, desde el burgués con dinero hasta el campesino más humilde. Claro, esta situación no podía durar, era insostenible. Teníamos la injusticia social por un lado, una crisis económica galopante por otro, y a todo esto se le suma un ingrediente final, el cultural, que fue decisivo, las ideas de la Ilustración. De repente, pensadores como Rousseau o Voltaire empiezan a hablar de cosas como que el poder reside en el pueblo, de la soberanía popular, de los derechos de las personas. Y esas ideas, claro, prendieron la mecha. Y así fue como todo ese descontento que se había ido acumulando, ¡pum!, estalló. Con esto entramos en la segunda fase, el momento en que el pueblo francés se levanta. Pero ojo, ya no se trata solo de protestar, ¿no? El objetivo ahora es mucho más ambicioso, construir una sociedad completamente nueva, basada en unos ideales que no tenían nada que ver con lo anterior. Esa década fue, de verdad, un auténtico torbellino. Todo arranca simbólicamente en 1789, con la famosísima toma de la Bastilla. Luego llega un punto que ya no tiene vuelta atrás, la ejecución del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta en 1793. Y todo este periodo tan intenso termina en 1799, cuando un general llamado Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y toma el poder. Y será él, por cierto, quien acabe consolidando muchos de los cambios que trajo la revolución. Y en medio de toda esta tormenta, de todo este caos, surge un lema. Un lema de solo 3 palabras que se convierte en el grito de guerra, en la bandera de la revolución. En esas 3 palabras se resume básicamente todo por lo que se estaba luchando. Libertad. Suena genial, ¿verdad? Pero lo interesante es qué significaba para ellos. No era algo abstracto, en el aire. No. Era una petición de derechos muy concretos. Poder decir lo que se piensa, la libertad de expresión, poder participar en la política, tener propiedades. Y todo eso sin que un rey absolutista pudiera meter mano. Vamos con la segunda palabra, igualdad. Y esta quizá era la idea más rompedora de todas. Lo que proponía era, ni más ni menos, que acabar para siempre con el sistema de privilegios. Se acabaron los beneficios por haber nacido en una familia u otra. La ley tenía que ser la misma para todos. Y esto, claro, era un misil directo a la línea de flotación de la estructura del antiguo régimen, que llevaba ahí 1000 años. Y nos queda la tercera, fraternidad. ¿Y esto qué quería decir? Pues era una llamada a una nueva forma de verse. Ya no se trataba de ser súbditos de un rey, ahora eran ciudadanos de una misma nación, como hermanos luchando por una causa común, trabajando juntos por el bien de todos. Y no solo eso, tenían la ambición de que estas ideas sirvieran de inspiración para que otros pueblos del mundo buscaran también su libertad. Pero claro, no todo fue tan idílico. La búsqueda de estos ideales tan nobles tuvo una cara muy oscura. La revolución, para defenderse de los que consideraba sus enemigos, tanto dentro como fuera de Francia, acabó tomando un camino muy violento y radical. 18.000. Dejemos que esa cifra resuene un momento. 18.000 es un número que por sí solo pone los pelos de punta y representa quizá el precio más terrible que se pagó en ese camino hacia la República.
Ese es el número de personas que fueron ejecutadas en la guillotina en público entre 1793 y 1795, un periodo que se conoce, con toda la razón, como el Reinado del Terror. Pero, ¿por qué se llegó a ese extremo? Hay que entender el ambiente. Francia estaba en guerra con media Europa y dentro había una paranoia total sobre posibles traidores. La facción más radical del momento, los jacobinos, llegó a la conclusión de que la única forma de salvar la revolución era a través del terror. Y así, la revolución se devoró a sí misma. El nuevo gobierno empezó a ejecutar a miles de sus propios ciudadanos, acusándolos de ser contrarrevolucionarios. Vale, a pesar de toda esa violencia, de ese lado tan oscuro, el impacto de la Revolución Francesa fue inmenso y duradero. Así que vamos a ver ahora cuál fue su legado, cómo esas ideas y esos cambios acabaron transformando no solo Francia, sino el mundo entero. Las consecuencias, la verdad, fueron monumentales. Vamos a resumirlas en 3 puntos clave. Primero, supuso el fin, para siempre, del antiguo régimen en Francia. Se acabó el feudalismo y los privilegios por nacimiento. Segundo, de ahí sale la primera Declaración Universal de Derechos Humanos, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base de muchísimos de los derechos que tenemos hoy. Y tercero, las ideas de la revolución se extendieron como la pólvora. Inspiraron un montón de movimientos liberales y de independencia por toda Europa y también en América. Y con esto llegamos al final, y cerramos con una pregunta que a día de hoy sigue encima de la mesa y sigue generando un debate enorme. La Revolución Francesa nos dejó un legado increíble, los ideales de libertad, de igualdad, pero lo hizo con un coste humano brutal. Así que la gran pregunta sigue ahí, sin una respuesta fácil. ¿Justificaron los fines los medios que se usaron para conseguirlos?